a ver, digo con respeto lo que digo, ¿no? Es decir, Jesús vino a teatralizar el drama interno que todos deben de vivir, ¿no? Hoy se habla mucho del Cristo interno. Bueno, es decir, vino a convertirse en una obra concreta para la humanidad, aquello que en realidad pasa en nuestro interior, lo que debe pasar en nuestro interior. Entonces está muy llena de simbolismos, los hechos, las palabras pronunciadas, ¿no? Todo lo que intervino en esa parte de la historia o en ese tiempo de la historia para que aquel que tenga ojos para ver vea, ¿no? Es decir, no todos, sino cualquiera pueden distinguir qué es lo que significa, y muchas personas se quedan en sí con lo que han visto que la historia cuenta, porque en realidad no lo han visto. Entonces uno quiere creer por fe que lo que la historia cuenta es así. A ver, seamos sinceros. Podemos creer, como pintan algunas películas, que si consiguiésemos ese grial en el que Jesús tomó, entonces obtendremos la inmortalidad o la iluminación. Una copa de madera, ¿no? Es lo que había en el momento y es lo que se tomó, y todo lo que en ella se volcó era el amor, ¿no? Entonces el compartir el pan, el convertir el vino en sangre, es decir, es de la realidad de asumir un compromiso de entrega espiritual a ese camino, ¿no? Por eso, bueno, volvemos a esto que a veces hay que expresar, ¿no? De 1000 que me buscan uno me encuentra, de 1000 que me encuentran uno me sigue, y de 1000 que me siguen uno es mío. Hay distintos estadios, ¿no?, en los que nos encontramos. Hay distintos grados de compromiso que podemos y que debemos tomar. Hay quien dice que ese cáliz es la mujer, y en ese cáliz el hombre debe volcar su energía para fecundar hacia la naturaleza y el espíritu para que la luz llegue. Bueno, hay muchas cosas que se dicen, pero de hecho, vuelvo siempre a lo mismo. Cuando uno parte de este mundo, o cuando llega el tiempo de un juicio o una evaluación, el padre no toma examen oral, no le interesa todo lo que leímos, ni lo esotérico o superficial y mundano que podemos hacer o saber, sino que está observando los hechos. Entonces, cuando uno mira atemporalmente desde el presente, siendo que el presente es eterno, para un maestro, por ejemplo, cuando observa a alguien, está ante él la presencia del presente, pero también está todo su tiempo vivido y el camino hacia donde se dirige, porque en el presente en el que vive eso se manifiesta y se refleja, ¿no? Por supuesto, para el Padre por encima de todos, esto es así. Entonces, no deberíamos preocuparnos tanto por esto, porque de hecho lo que yo pueda decir, yo puedo dar mi versión, pero será una más entre tantas que se estén dando, y de hecho, aunque la mía pueda llegar a ser más acertada que las de otros, o aunque alguien pueda tener mayor acierto por mayor experiencia o conciencia, para nosotros será una información, porque no es algo que alcanzamos a conciencia, sino es algo a lo que pudimos acceder gracias a que nos brindaron ese conocimiento. Entonces, tal vez vamos a condicionarnos a prestar una atención diferente sobre el hecho, porque lo tomamos de una manera muy particular y sensible, y entonces comenzamos a cambiar a veces hasta nuestra conducta, nuestra visión, influenciados por esto que entendimos. Lo que hay que cambiar es lo que está mal en nosotros, y en la medida que vamos cambiando lo que está mal, es decir, haciendo en el lugar de hacer las cosas mal, dedicarle tiempo y energía y vida a hacer las cosas bien, empezamos a ir mejorando, y empieza a llegar la claridad de mucha de esta simbología, ¿no? Pero
bueno, tratemos de ver lo que es la realidad de este mundo, que es el vino, a convertirlo en sangre, ¿no? En sacrificio, en entrega, en saber aún con amor tratar el dolor que nos trae el pasar por esta vida, ¿no? El dolor de ir reconociendo lo que somos y que no somos lo que soñamos, somos lo que somos. Entonces esto va trayendo ese dolor, el dolor de ir entendiendo, y muchos tendrán que pasar por eso, que muchas cosas que piensan y que tienen fe que son, no son como piensan y como sueñan y como tienen fe que son, sino que son creencias que resulta cómoda, fácil o están más al alcance de uno para tomar. Fue un hecho que él vivió con quienes estaban cerca, con quienes se comprometieron a seguir su paso, ¿no? Es decir, observen que eso no es... Eso que pasó hace 2000 años no es muy diferente al día de hoy. Tratemos de visualizar la imagen. Jesús le hablaba a 3000 en la montaña, pero cuando él se retiraba, solo 12 marchaban con él. Siempre los mismos. Los demás seguían con sus cosas. No tenían ese grado de entrega o no se hacían uno con él, ¿no? Entonces, esta situación de la que estamos hablando, también como tantas en su vida, están llenas de simbologías, la vivió con aquellos que estaban siendo uno con él. Entonces, si la humanidad puede tener acceso a ese conocimiento, a esa información, lo tendrá de manera limitada y no le resultará del todo claro el significado, ¿no? El fraccionar el pan y el compartir en partes iguales para todo, hecho con amor. Bueno, todo tiene su simbolismo que debemos de entender nosotros en nuestra vida, cómo estamos compartiendo nuestra vida con los demás, desde lo que tenemos, como hizo el maestro en ese momento. Todo lo que había era un pan, no había uno para cada uno, era un pan. Y era lo que el maestro comparte, eso es parte del simbolismo también. A veces nos parece que el maestro podría hacer más, que había más para compartir, no hubiese costado conseguir más verdaderamente, pero es lo que él comparte, y lo que él comparte es lo más importante, porque siempre el maestro es la forma más cercana de expresión de Dios para nosotros, ¿no? Entonces, cuando hay un grado de compromiso tal dispuesto uno a enfrentar lo que se presente con osadía y a tener que reconocer, por más dolor que traiga nuestra vida, lo que somos y lo que está desordenado y mal, lo que nos espera, sin querer cambiar para bien personal, sino tratando de hacer en todo momento todo lo que esté a nuestro alcance para mejorar la vida de todos. Cuando hay ese grado de compromiso, es que entonces uno acepta todo lo que del maestro viene sin dudar. Cuando uno tiene sus propias limitaciones y uno vive seleccionando en la vida, no acepta de cualquiera las cosas que nos dicen, ¿no? Y uno aún hasta lo del maestro lo toma con pinzas, como se dice, porque no termina uno de entregarse. Bueno, él siempre dio, al menos en lo que en la historia de la humanidad puede acceder, todo de sí, nunca guardó nada. Entonces, una cosa es lo que el maestro, comprometido con la enseñanza y en conciencia de cuál es su tarea, hizo, y otra cosa es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. No es lo que hizo el maestro, es saber llevar eso a nuestra vida y amoldarlo a nuestra realidad. Entonces, un maestro de maestros le da enseñanza a maestros, y aunque nos consideremos o sepamos ser maestros, sabe más que nosotros. Entonces, tenemos que saber entender que si no somos maestros, habrá mucho que estará limitado para nosotros en el entendimiento, pero
Jamás algo que no podamos entender nos va a limitar en la evolución. Porque siempre habrá muchas cosas que no entenderemos, siempre habrá muchas cosas que estaremos ignorando, siempre estaremos sintiendo o sabiendo que hay más para conocer, pero también siempre estaremos sabiendo o teniendo a nuestro alcance tantas cosas que hay para hacer ya reconocidas, ¿no? Como cambio. Entonces, de todo esto, ¿con qué tiene sentido trabajar si no es con aquello que conozco y que sé? Y lógicamente en la escuela de la vida, cuando pongo en práctica lo que conozco y sé y lo vuelvo en mi conciencia por la experiencia, ese paso que di en la vida adelante me lleva a vivir otra realidad, otra situación en donde aparecen otros interrogantes y en donde está a mi disposición otras respuestas, ¿no es cierto? Todo siempre partiendo de la misma esencia, pero cada vez todo se ve con más claridad, porque nos vamos acercando más a la fuente, al origen. Esto desde la conciencia uno lo puede ver así. Visto desde fuera, cuando observamos a otro, tal vez nos parece que esa persona está nadando en contra de la corriente, porque está haciendo diferente a lo que hacen todos los demás, que es aceptar las cosas como se presentan sin cuestionarlas, o tener a lo mejor su propio pensamiento, pero por comodidad y por querer seguir insertado en la sociedad y en el grupo o todos los grupos a los que pertenece, calla, no dice, no se opone y sigue dejándose llevar. Entonces, bueno, si sabemos que hay una fuente y de esa fuente vierte la vida naturalmente busca el sendero más cómodo y adecuado para ir transitando. Y esto naturalmente, sin la presencia de la conciencia de los hijos de Dios, es cuesta abajo. Porque entonces de donde el agua brota va buscando cómo transitar y seguir avanzando, ¿no? Ahora, cuando nos damos cuenta de que debemos de retornar a la fuente, no es dejarse llevar, sino que es buscar de hacer el esfuerzo que hay que hacer para retornar a ella. Y al hacer esto, tal vez entonces nos vamos a tener que esforzar para nadar en contra de la corriente. Sí, todos aquellos que se dejan llevar por la vida, entendiendo que hay que aceptar las cosas como fluyen, hoy es una palabra muy usada y cómoda, y no cuestionar nada, porque todo eso es natural. Bueno, así como hay ego en nosotros, así como hay defecto, es que eso mismo puede hacer que fluyan esas cosas. Entonces, distingo yo qué es lo que fluye, no tan solo porque fluye naturalmente, está bien. Entonces, si lo que fluye de un caño roto, no es puro, está contaminado, es sucio. Entonces, no es cuestión de dejarlo nada más, hay que arreglar eso. Y no es taparlo, sino que tratar de conseguir que eso no esté más en nuestro interior. En la medida que vamos quitando voluntariamente todas estas impurezas en nuestro interior, lo que va a fluir con el tiempo naturalmente es la pureza por la que hemos estado trabajando, la que hemos invocado, traído a nuestra vida, ¿no? Está en relación con las situaciones que buscamos de modificar en nuestra vida, que buscamos de contactar en nuestra vida para compartir y que se multiplique. Tiene que ver con la pregunta anterior. Todo esto estamos trabajando para purificar, si se quiere también, este cáliz que somos, que habrá de contener el verbo de revelación, es decir, la palabra del Padre, ¿no? Tenemos que ir limpiándolo para que aquello que es vino que nos puede embriagar en este mundo y nublar la vista ante la realidad de las cosas, se convierta verdaderamente en lo que debe ser la sangre, la vida, ¿no? de ese amor de nuestro espíritu. Esa transmutación, ¿quién la hizo? El Cristo, es decir, el amor de Dios. Siempre yo vuelvo a lo mismo, es incorporar el amor a nuestra vida de la forma más pura posible para nosotros, para que esto nos ayude en ese proceso.
Si estamos tratando de tomar esto en determinados momentos, de acuerdo al ánimo que sentimos, entregándonos en parte y en parte también seguir atados a las cosas del mundo, se nos va a hacer muy difícil y largo y cansador y a veces hasta desesperanzador, porque no parecerá que obtengamos resultados, ¿no? Pero tampoco es que tenemos el compromiso para obtenerlos. Aplicamos fuerza de voluntad en parte o limitada para alcanzar lo que es la enseñanza que tenemos que incorporarla a nuestra vida. No es aprenderla de memoria, ¿no? Es decir, es que así como es en la tierra, es en los cielos. Si yo utilizo tan solo mi memoria para sacar buenas notas, las puedo llegar a obtener, porque en el mundo puedo burlar al que me toma el examen. Y entonces de esa manera sacarme buena nota y obtener título. Pero al Padre no lo puedo engañar, a la vida no la puedo engañar. El hecho está en que tan solo lo aprendí de memoria y nunca aprendí a resolver, a volverlo práctico en los hechos. Cuando me encuentre con las situaciones en la vida, no sabré cómo aplicar. De qué manera esto que aprendí en algún momento. Si yo no presto atención a lo que conquisté, no lo nutro, no lo alimento, no lo sostengo. Y entonces si yo lo desatiendo porque mi atención está puesta en otras cosas, van pasando las situaciones por mi vida en la que podía aplicar para de alguna manera volver útil todo aquel conocimiento, aplicarlo en hechos para ayudar a resolver. Cada cosa que podamos resolver en la vida, cada problema que se presente, propio o ajeno, que podamos ayudar a resolver, será un problema menos que aqueje a la humanidad. No tan solo a un individuo, a todos. Entonces, cada tiempo que utilicemos en resolver problemas, tendremos más soluciones. Cuanto más soluciones tengamos en nuestra vida y menos problemas, más sentido tendrá nuestra vida de ser transitada con amor. No nos imaginamos una persona que vaya con amor por la vida llevando problemas, llevando soluciones. Pero si no resolvemos, ¿qué soluciones vamos a llevar? Entonces, no es recomendable que vean a alguien que les puede servir, sino ser personas que verdaderamente seamos útiles. Y bueno, va desde lo pequeño, en las pequeñas cosas que parecen no tener importancia, que bueno, siempre marco. Mucha gente quiere hacer algo que aparezca en difusión, que se vea, que se note que están haciendo. Hacer esas cosas pequeñitas diarias de agradecer, de reconocer, de brindar el espacio a otro, no, eso no tiene tanta importancia porque no lo ve nadie. Quiero que me vean determinadas personas o que me vean muchas personas haciendo, no va por esto, es lo que hagamos cada uno, es lo que nos va a cambiar la conciencia, y lo que hagamos cada uno va a ayudar a cambiar la conciencia de todos. Porque aunque por el ego estamos tan separados, en esencia somos uno. Entonces, lo que estemos haciendo desde nuestra esencia, aún por el bien de nuestra esencia, beneficia a la esencia de todos. No importa lo pequeñito, ¿no? Como dicen, la gota con su persistencia perfora la piedra. Entonces, de a poquito todo lo que vamos haciendo va teniendo valor. No hacemos para figurar, no hacemos para destacarnos, no hacemos para ser más que nadie. Nunca podremos ser más que nadie, porque esto no es una competencia. Se trata tan solo de reconocernos a nosotros mismos como seres capaces de amar mucho más allá de lo que estamos acostumbrados a amar. Entonces, bueno, todo esto que estamos siempre hablando, de alguna manera, está preparando ese cáliz para contener ese amor de manera pura. Pero en muchos esto es un proceso que lleva tiempo.
No es que como el maestro, que es alguien definido y consciente, puede convertir el vino en sangre. Es un proceso que va siendo de a poco en nosotros, en la medida que vamos adquiriendo cada vez más compromiso, ¿no? Entonces vamos purificando y vamos limpiando ese cáliz. No es algo físico. Hay mucha simbología que busca de llevarse a lo físico, creyendo que el hecho de físicamente representar esa actuación que uno está viviendo en el momento va a tener el mismo resultado que en la realidad de lo que fue, por ejemplo, hace 2000 años. Entonces, aunque hagamos toda esa ceremonia, no está muchas veces presente el maestro como estuvo en el momento en el que hizo lo que hizo, ¿no? Por ejemplo, los matrimonios que pueden de alguna manera estar reconocidos por la Iglesia son cosas de las personas que hacen eso, no son cosas de Dios. Porque Dios une a dos personas tan solo por amor, cuando el amor está presente. No porque decidieron ir a poner la cara y a tratar de parecer ante Dios. Si el amor no está presente en su vida, no hay unión por parte de Dios y no hay bendición. Nosotros, si tuviésemos conciencia, no daríamos nuestra bendición a lo que vemos que no tiene el amor presente y manifiesto, ¿no? Porque sabríamos que esto traería dolor tarde o temprano, a uno, al otro o a ambos. O a una familia que se va a ir conformando desde esa base falta de amor. Entonces, no pasa por lo que hagan las personas. Digo, hay muchas simbologías. Jesús y el bautismo. Vieron que Juan le dijo: maestro, ¿cómo yo lo voy a bautizar a usted? Y Jesús le dice: debes cumplir la ley. Jesús fue a vivir lo que en realidad no necesitaba, porque era puro. Pero es decir, hay cosas que son simbólicas que tenemos que entender que debemos hacer y de vivir en el mundo, por el mundo en el que estamos en sí, pero hay muchas cosas que debemos de entender, tenemos que llevarlas a la práctica. Si no todas ellas, es decir, muchas de ellas, llevarlas a la práctica a través de nuestra vida para que se vuelvan una realidad y deje de ser algo simbólico y se vuelva algo concreto. Y cuando se vuelva algo concreto, produzca verdaderamente los cambios que producen los hechos en nuestra vida interna y también se verá reflejado en nuestra expresión. Buenas tardes. Un poco al hilo de todo esto que has estado diciendo, quería preguntarte o que nos hablases un poco de la resurrección. Tú has utilizado en otras charlas, utilizas más el término reencarnación. Sin embargo, yo como cristiano y de Occidente, la reencarnación de alguna manera es estridente. Entonces, un poco podrías explicar, aunque bueno, personalmente voy entendiendo que son simbologías y que hablar de una y de otra se nos escapa. Sin embargo, en el cristianismo nos insisten en que el centro, la clave sería la resurrección, pero después nos dejan, ahí no se dice una palabra. Es que no es lo mismo. No hablo de reencarnación en lugar de resurrección. Son dos cosas distintas. La resurrección a cualquier espíritu llega tal vez luego de cuántas reencarnaciones. Porque, a ver, la resurrección llega cuando ha muerto en la cruz, es decir, la cruz es el defecto. Cuando hemos muerto en el defecto, cuando hemos muerto en el defecto, todo el agregado egoico de nuestra personalidad. Hemos venido caminando un camino de dolor, de sufrimiento, de arrastrar esa cruz
para al final morir en ella. Es decir, la cruz son los errores pasados, y la cruz es muy pesada para todo aquel que no reconoce los errores que ha cometido. Y la cruz se hace más pesada todavía para aquel que reniega de tener que cargarla, como le pasa a muchos cristianos. No la quieren cargar y se la cargan a Jesús, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué el amor carga de los errores pasados? Porque uno no los asume. Cuando uno los asume con amor, le quita ese peso al Señor. Entonces, cuando uno está haciendo esto y carga con amor esa cruz y se dirige a lo largo del camino, asumiendo todo esto, va aprendiendo de lo que ha pasado y se hace cargo y responsable de lo que ha generado, de lo que es. Está aprendiendo de sus errores y está tomando compromiso ante el Señor para dejar de cometerlos en adelante, para al final morir en ellos. Es decir, cuando uno muere en el defecto, la resurrección renace en la virtud. Entonces, esto es un poco, para entenderlo más, si quiere, superficial o dentro de lo que en el mundo se puede entender. En los planos espirituales acontecen otras cosas, ¿no? Porque cada ego que uno tiene vida. Y el ego tiene un propósito, tiene una conciencia, tiene un cuerpo, ¿no? Tiene un objetivo, tiene una energía que utiliza para expresarse, a través de la cual él va creciendo, a través de la cual él va entrando en contacto con la realidad. Esa entidad creada por nosotros como ego y alimentada, sostenida, va creciendo junto con nosotros en la medida en que no advertimos que está en nuestro interior, sino que nos sentimos ser él. Entonces crece gracias a nuestra inconsciencia o a identificarnos con él y asumir que somos. Entonces, digamos, me dio ira y en realidad no soy esa ira, o me tomó la ira como que fuera algo que es parte de mí y no algo que está agregado a mí. Pero cuando uno muere en la cruz, cuando uno muere en el defecto, es que entonces uno ya ha tomado conciencia que no debe de darle de comer, por supuesto, que uno mismo ha renunciado a ese hijo del defecto que es el ego, el espíritu, ¿no? Es el que hace toda esa renunciación. El amor de Dios que viene marchando y avanzando y llega a ese grado como una coronación, de tomar esa conciencia, de renunciar a la forma física y entregarse al final en manos del Padre. Es todo un proceso evolutivo interno, y la resurrección es a partir de la muerte del ego, pero la muerte del ego no es precisamente una muerte física, y es una muerte simbólica esta, la de la cruz, por el hecho de que uno debe de cargarlo a lo largo del camino para al final morir en ella. Esta era una muerte que tenían los ladrones en aquella época, no fue algo que solo hicieron a Jesús, ¿no? Entonces tiene esto, el simbolismo que estoy marcando. La muerte en la cruz es dolor, es renunciación, es dolor constante de tener que cargar. Es lo que yo siempre trato de rescatar en medio de todo esto. Es algo que se hace difícil de sobrellevar en algún momento, y hasta en algún momento, como a Jesús le pasó, se vuelve tan pesado que ya no podemos seguir y él cae y la cruz encima de él, pero apareció alguien que le ayudó a cargar esa cruz. Es decir, el Padre no nos abandona jamás, y él no se negó a morir en ella, no porque nosotros por ahí llega un momento en que a lo mejor es tanto el dolor que no queremos seguir padeciendo, y entonces enseguida renunciamos. Ahora, el amor nunca renuncia, nunca hay que renunciar al amor,
Por eso hasta última circunstancia, hasta el último momento, es con amor que tenemos que llevar nuestra vida adelante, cargando y asumiendo lo que somos, dispuestos a morir en ello, arrepintiéndonos, tomando conciencia de lo que hemos hecho, para poder, luego de morir, nacer en la virtud, es decir, la resurrección. Pero como decía recién, la resurrección no es precisamente morir en lo físico, sino que la resurrección se debe dar en todo ser en vida, es decir, renunciar al defecto. Renunciar al defecto no es precisamente morir en él, sino que comenzar a dejar de darle alimento. Entonces, bueno, como Jesús decía, no importa el tiempo que se demoren dentro del desierto, lo importante es que salgan triunfando, ¿no? Es decir, el tiempo que sea que uno tiene que estar en soledad con su alma para tratar de volver a religarse con su Padre y esclarecer y obtener esa fuerza, esto es lo que uno tiene que seguir y que hacer y que atender. Eso llega en un tiempo de la vida luego de haber transitado un tramo del camino, no es algo que uno pueda empezar a hacer. Jesús hizo esto a los 30 años. Entonces estuvo 30 años viviendo en el mundo, atendiendo, conviviendo con su familia, con la realidad que tenía que convivir y descubriendo en su interior aquello que estaba, bueno, procesos y cosas que tal vez no están muy a la vista, pero hasta negándose a hacer lo que tenía que hacer en algún momento, pero no por falta de amor, sino porque consideraba que no estaba preparado para hacer lo que se le pedía. Entonces, fue todo un proceso que lo condujo hasta bueno, alcanzar ese estado de conciencia que le exigía o le demandaba tener esa experiencia de verdaderamente entregarse de lleno en manos de Dios. Es decir, el desierto es despojarse de uno mismo. Y nada de lo que es de uno y de lo que es de necesidad de este mundo ya es algo que nos interesa, ¿no? Entonces, vivir esa realidad todo el tiempo que sea necesario para hacer caer al tentador cada vez que se acerca a tentarnos, de todo lo que en espíritu podríamos alcanzar, ¿no? Que a él se le presentaba en parte como está escrito, ¿no? Tentándolo con lo que podía hacer como hijo de Dios y de esa manera tentar al Padre para probar y comprobar a los demás lo que era. Pero él no vino a probarle a los demás lo que era, vino a mostrarle a los demás lo que debían ser. Entonces, cuando él se pudo sostener en esto, es que salió triunfante y el tentador desapareció. Pero claro, hizo toda esa renunciación previa. Y luego en el mundo, en lo físico, comenzó a buscar sus discípulos, a transitar por la vida llevando todas sus enseñanzas. Es decir, siguió en el mundo habiendo renunciado a la opción que como ser humano podía tener en el mundo de manejar las situaciones, entregando y poniéndose en manos del Padre, y empezó a transitar con esa conciencia por el mundo. Como digo, no hace falta morir. Empezó a expresar y manifestar ese amor. Después hay una realidad en la cual este mundo no está preparado para convivir y compartir con ese amor. No todo el mundo. Es decir, yo siempre cito lo mismo, la mayor parte de las personas les puede encantar ver la película, pero compartir el tiempo con un maestro no es fácil, porque es decir, siempre lo importante es lo que está pendiente. No se pierde tiempo en ver lo que se hizo, es decir, tan solo extraer la enseñanza que esto ha dejado para poder mejorar el diario vivir, el accionar, la obra próxima. Entonces, en la medida que vamos haciendo esto, como individuos empezamos a tener la necesidad de apartarnos de todo aquello que nos lleva a perder tiempo, la gente empieza a apartarse de nosotros porque los ponemos incómodos,
Una persona que fumaba o bebía con otros bebedores, fumadores, cuando deja de hacerlo pone incómodo a todos los demás, porque está poniendo en evidencia a todos los demás de lo que no pueden hacer. Entonces, bueno, van en contra de aquel que lo ha hecho. Y parece que el que está mal es el que dejó de hacerlo o el que buscó la salud. Una persona que trae luz en su vida, aún en silencio, a los demás, o cuando abre la boca, expone a los demás en la oscuridad que no quieren asumir. Cuando uno dice las palabras y habla las palabras de verdad, esto hace que en el interior el ego reaccione. Entonces, bueno, lógico, cuando disfruto de estar en la oscuridad y alguien enciende la luz, reacciono contra el que enciende la luz, porque me enceguece. Es decir, me lleva a ver lo que no quiero ver y me lleva a salir del sueño en el que vivo, de la ilusión que he generado, ¿no?, de mi realidad. La resurrección es a partir de la muerte en el defecto, en la cruz. La cruz es el defecto. La reencarnación es lo que vamos teniendo que vivir, o por el camino por el que vamos transitando, de venir en cada tiempo que es necesario a este mundo en otras formas para tomar cada vez más conciencia de la realidad de este mundo, de la realidad de nuestra conciencia en este mundo, de nuestro ser. Entonces, es una escuela, la vida, de la cual no se sale en una vida con el título de haberse recibido, ¿no?, sino que tenemos que venir cada vez que es necesario. El tiempo de descanso de fuera de este mundo, cuando una persona parte, y acá se le conoce como muerte, depende de la evolución del ser. Cuanto más evolucionado el ser, menos tiempo se toma para venir a este mundo. Cuanto menos evolucionado, más tiempo necesita para descansar, porque este mundo al espíritu lo agota, ¿no?, lo agobia. Es una presión muy, muy grande, difícil de sobrellevar para el espíritu. Nosotros cuando venimos al mundo parece que disfrutamos y estamos bien, pero para el espíritu realmente es un gran peso. Algunas personas han hecho la experiencia, aunque sea en un sueño o desde una realidad, una meditación, de salir un segundo del cuerpo, y es un alivio, segundos, pero ahí se siente lo que es el alivio para el espíritu. En ese tiempo de descanso, entre una encarnación y otra, el espíritu va tomando conciencia en parte, de la vida que ha tenido y de lo que es el objetivo del Creador a través suyo, ¿no es cierto?, su objetivo de vida. Entonces él toma contacto con esa realidad, y es todo el objetivo que el espíritu tiene, que Dios tiene a través del espíritu de sus hijos, ¿no? Entonces todo lo que ve ahí es paradisíaco. Por eso se le llama paraíso. Es en donde él representa todo aquello que tiene como objetivo en la vida como espíritu. Entonces recrea una familia, un trabajo, una sociedad, todo es en amor y es en armonía. Se reencuentra con todos aquellos que han sido sus apegos de familia. Entonces todo es paradisíaco. Vuelvo a lo mismo, por eso se le dice paraíso. Pero en definitiva es que él está revitalizando la conciencia de su espíritu, clarificándola, sacando todo aquello que hace o pone distancia en ese contacto con esa esencia, para poder que cuando vuelve a este mundo a encarnar, una criatura que nace, pueda poner de manifiesto aquello que trae ya con más claridad. Pero bueno, ahí venimos entonces otra vez de vuelta a la realidad nuestra. Cuando nace un hijo en nuestra familia, nosotros tratamos de darle todo el amor que está a nuestro alcance, pero también de ir dándole la forma que nosotros entendemos va a ser la mejor para él. Poca importancia le solemos dar a la vocación
de ese ser que viene. Más estamos queriendo que él exprese lo que para nosotros es bueno y que no exprese lo que para nosotros es malo. Y bueno, lo empezamos a formar como un adulto que sea responsable y que participe de esta sociedad para el bien según nuestro entendimiento. Entonces lo que pueda traer ese espíritu recién nacido empieza de a poco a ser desplazado, ¿no? Porque empezamos a imponerle lo que debe de vivir y de qué manera debe mirar e interpretar la vida. En la reencarnación tenemos que ir experimentando todas estas situaciones. Cuando trascendiendo todas estas limitaciones con las que nos encontraremos, sobre todo en nuestro desarrollo, en donde los padres no nos preguntan cómo nos va, qué queremos, generalmente nos imponen más o menos amorosamente, pero en general uno tiene que seguir las leyes y el orden que hay dentro del hogar. Cuando trascendemos tal vez esta que puede ser una limitación, no es que todos los hogares se imponga, pero lo que puede ser una limitación, cuando trascendemos esto empezamos a tener la libertad. Cuando tenemos la libertad empezamos a decidir por nuestra propia vida. Si tomamos bien las decisiones y vamos iluminando la vida que tenemos, si vamos trayendo conciencia, si empezamos a trabajar con las limitaciones egoístas que tenemos para que nuestro ser se pueda expresar más puramente, sin tanta interferencia, esto mejorará para la próxima reencarnación el ambiente en donde yo vaya a venir a este mundo, ¿no? Es decir, porque yo me estoy preparando, porque yo estoy trabajando y porque el Padre siempre intenta ayudarme a salir adelante y a mejorar las condiciones y a procurar que las condiciones que me rodean o que se den alrededor mío y en mi propia vida sean afines para que me resulte mejor salir adelante. El que sean afines no quiere decir que se manifiesten de la misma manera en uno. Una persona que tiene que trabajar a lo mejor su soberbia lo puede hacer desde encarnar en un ambiente de extrema pobreza como de extrema riqueza. En cualquiera de los lugares se puede vivir o llegar a tener soberbia. Depende, de muchas condiciones que se dan y que se ven en cada espíritu que esto se realiza. En el mundo, un hombre y una mujer se encuentran para traer una vida generando un cuerpo. Ni el hombre ni la mujer pueden dar vida. Es el Padre el dador de vida. Entonces es un hijo del Padre que viene a dar vida a esa forma que el hombre y la mujer han generado. Entonces, el amor que llega en esa forma está en relación también con el amor de la pareja, con la situación que viven, con lo que llevan adelante, que deberá de servir para ayudar a crecer internamente, también espiritualmente, a ese ser. Es que estamos tratando de tomar conciencia de nuestra divinidad. El creador, si se quiere, es mucho más complejo que lo que nosotros queremos creer, ¿no? De que es alguien sentado en un trono mirando hacia la tierra, aburrido ya de tanto ver la misma película. No, es algo muy, muy complejo. Y es muy complejo porque todo se lleva adelante en compasión, considerando por igual a toda forma de vida y con respeto y con el libre albedrío dentro del reino humano para elegir, con el instinto que tienen determinados reinos en su desarrollo, con la intuición que tienen sus hijos, en donde ellos pueden decidir, seguir, hacer o darle una interpretación a lo que hay en su interior. Hay toda una complejidad. Todo eso no se
aprende en una vida, y el cielo no está tan lleno de personas como, bueno, algunas religiones creen que se mueren, hicieron en la vida lo que quisieron, no le dieron importancia al mundo, pero tan solo con que pidan disculpas al último, perdón, o hagan una oración, se van al cielo. No es tan fácil alcanzar el cielo. Si las personas, así como se van de este mundo, estarían en el cielo estaría como está el mundo. Entonces, si el Padre nos quitara de encima lo que nosotros no quisimos dejar de lado, ¿qué aprenderíamos? Si la vida nos acerca a la realidad de tener que encarar problemas que se presentan, que demandan de que nosotros nos preocupemos o nos ocupemos de resolver, para aprender de ello y para a su vez también resolver aquello que afecta, ¿no?, a nuestra vida, a los demás. Si el Padre yéndonos al cielo, nos da la respuesta o llena tal vez la prueba por nosotros, ¿qué aprenderíamos? Entonces estaríamos desde los cielos mirando hacia la tierra sin entender qué pasa o por qué. No pasa esto así. Por eso es la reencarnación. Es el mismo espíritu que viene al mundo a vivir siempre toda experiencia a conciencia en lo posible para crecer. Esto nos lleva por ese camino de evolución. Que no lo haya, como sé que muchos dicen, ¿no?, hablado, bueno, sobre todo para el cristianismo, Jesús, que es lo que toman en cuenta. Si Jesús, todo lo que no habló Jesús no es cierto. Entonces, bueno, es que en realidad hay tantas cosas en las que se cree que no son ciertas para la mayoría, porque como no los pueden ver en directo, tener un contacto consciente, necesitan representaciones. Entonces llenan de estatuillas para tener a que adorar o algo a que ver, porque físicamente es lo que necesitan y no lo sienten en su corazón como real, ¿no? Entonces Jesús habló de muchas cosas y como todo maestro hay muchas cosas que no habló. Con todos, como digo, es un maestro de maestros. A los discípulos les enseñaba algo, a los maestros les enseñaba algo, a las personas les enseñaba algo, como también está escrito, a las personas les hablaba en parábolas, para que puedan entender. A los discípulos se los decía directamente. ¿Por qué? Porque estaban en otro estado de conciencia. Entonces, bueno, hay que abrirse un poco también a eso, seguro, porque a menos que la soberbia nuestra sea más grande que nosotros mismos, nos podemos creer que sabemos todo. Sabemos muchas cosas, pero también seguro que hay muchas que ignoramos. Ya tan solo cuando miramos hacia el cielo no conocemos ni sus límites, ni su alcance, ni la vida, ni el porqué, ni el origen, ni el final, ni el destino, ni el presente, ni lo que pasa en nuestro interior. Entonces, bueno, de ahí que podamos entender o creer que lo que dijo es que a rajatabla uno tiene que tomar y no creer en ninguna otra cosa que no haya dicho. Jesús estuvo 33 años, no habló solamente esas pocas páginas que aparecen, habló muchas más cosas. ¿Por qué están esas cosas al alcance de todos? Bueno, muchos lo saben, que hubo concilios en los cuales se acordó qué poner y qué no. Hubo personas que hicieron la interpretación por todo el mundo de qué era inspirado por el Espíritu Santo y qué no. Personas que si hubiesen dejado todo lo que había para transmitir y para expresar, no tendrían hoy ellos mismos cómo explicar el porqué. Entonces, bueno, ahí crearon que Dios tiene misterios. Dios no tiene ningún misterio, no tiene lógica, es la luz. En la luz no hay misterios, todo está a la vista. Entonces, de acuerdo a la altura a la que uno llega o cuánto se acerca a la luz, las cosas son más claras. Si uno permanece en la oscuridad o alejado, las cosas son más confusas o difusas. Entonces, bueno. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias.